Bienvenidos, los saludo muy cariñoso a todos y les mando mi abrazo a la distancia, ¿ve? Y también mis besos volados a la distancia, esperando siempre en Dios de que Él esté bendiciendo sus vidas y esté bendiciendo sus hogares, que definitivamente se han convertido en esos hogares en donde todo es servicio. Nos servimos los unos a los otros. Qué bendecido es por tener esta oportunidad definitivamente, aunque es temporal. Este día vamos a hablar en el tema protección. Y definitivamente tenemos que entender que la protección viene de Dios. Viene de Dios, ¿no es cierto? Y la protección de Dios tiene que ser acogida cuando tú y yo tenemos una visión espiritual clara, definida, la bendición espiritual 2020, que nos ayuda a ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Visión 2020 espiritual que se necesita en todo momento. El propósito de este tema precisamente es aprender a mantenernos firmes y confiados en Dios. Partimos de un versículo de la palabra de Dios escrita por Pablo a los tesalonicenses que habla precisamente de la fidelidad y de la protección de Dios. En 2 de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de todo mal. Fíjense qué lindo este versículo. Fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. En la Biblia Dios habla hoy, dice, fiel es Dios que los mantendrá firmes y nos protegerá. Ese es Dios, eso es lo que quiere. Por eso dije que el propósito de este tema es mantenernos firmes y confiados en Dios, porque Dios está pendiente de nosotros. Él nos guarda de todas las acechanzas del demonio, mi querido hermano. Y entonces tenemos que aprender a vivir sujetos a Dios y a su palabra. Pónganle atención a esto. Esto definitivamente habla de la necesidad de estar en íntima relación con Dios. No es simplemente decir, yo soy cristiano. Aquí en el Ecuador el 99.99 dicen que son cristianos. Pero realmente la demostración del cristianismo deja mucho que desear. Y se ha desatado una ola de corrupción tremenda que han sido descubiertas, como que se destapó una olla de grillos. Entonces no se habla ni se mira precisamente un cristianismo en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es el propósito de todas las predicaciones? Es aprender a vencer con su ayuda y su palabra a todas las tentaciones que son las armas del demonio que él usa para apartarnos de Dios. Les empezamos a hablar y les decía que hay 3 categorías de tentación, ¿verdad? En primer lugar, hablamos hace un par de días atrás de la provisión. Y explicamos de que la provisión no solamente es la cuestión del dinero, sino la cuestión de muchas otras tentaciones que el demonio pone delante de nosotros para desenfocarnos precisamente de lo que Dios quiere. Ahora vamos a la segunda categoría, que es la protección. La protección también tiene una serie. Hay otras tentaciones que están unidas precisamente a la protección. Y yo quiero pedirles, por favor, que vayamos a la palabra de Dios. Estoy seguro que estás firme, estás listo con tu libretita, tu lápiz, tu Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver algunos versículos de la palabra de Dios. Hoy quiero invitarte a Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad. Recuerden que ya había pasado el Señor Jesús 40 días y 40 noches sin comer y sin beber nada. Estaba con hambre.
Y el demonio definitivamente creía que estaba totalmente débil. Y así era, físicamente estaba débil, lo que no podemos decir a nivel espiritual. Y fíjense lo que dice la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. En el versículo 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y oigan lo que dice el demonio, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ese se sabía parte de la palabra. Perfectamente habló lo que dice la palabra. Jesús le respondió, escrito está también. ¡Wow! Este es como una contienda acerca de quién sabe más de la palabra. El Señor le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hagamos una oración en este momento y pidámosle la bendición a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te doy gracias, gracias, gracias por tu amor, por tus bendiciones y por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Señor mío, aquí estamos necesitados de ti y necesitados de tu unción. Señor, que tu palabra cale hasta lo profundo de nuestro ser. Señor, que pudra yugos, esos yugos que nos han impedido acercarnos a ti, estar en comunión contigo. Te lo ruego, Padre, y ayúdame a predicar la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El demonio, en su segundo intento de tentar al Señor Jesús, dijo, porque escrito está. Realmente el demonio es avesado. Y yo les digo, hermanos amados, si el demonio sabe la palabra, nosotros estamos obligados a saber mejor que él. ¿Oíste lo que acabo de decir? Estamos obligados a saber mejor que él. Mucha gente, hermanos, fuera de la iglesia y gente de la iglesia está angustiada, está decepcionada, están tristes, están desanimados, se les mira hasta desencajados, etcétera, 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 por todas las situaciones que les está sucediendo y que estamos pasándolas todos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Porque o no saben, o se olvidan lo que saben acerca de la palabra de Dios. Este es un hecho importantísimo, porque el caminar por la fe básicamente es, o más bien dicho, el caminar en la fe se basa en la palabra. No hay otra base, porque la fe viene por el vivir, y el vivir por la palabra de Dios. Eso dice en Romanos el apóstol Pablo. El versículo reza de esta manera: la fe viene por el oír, o sea, poner atención, y el poner atención, o sea, el oír, viene por la palabra de Dios. Y entonces la fe va incrementándose, desarrollándose de una manera tremenda. Entonces, ¿cómo sabemos de la protección de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Por una simple frase: porque escrito está. Y si está escrito, Dios va a validar su palabra con hechos. Ahora, ¿cómo combatimos al demonio cuando dice, porque escrito está? Simplemente sabiendo mejor que él. Sabiendo mejor que él, no hay de otra manera. Entonces viene una palabra, porque recordemos que el Señor Jesús era 100% hombre cuando estuvo aquí. Entonces nosotros tenemos que emular qué pasó, qué hizo Él para aprender la palabra. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo supo Jesús la palabra? Y Jesús supo la palabra porque a pesar de ser 100% humano, aprendió a hablar
a caminar, a trabajar, etcétera, etcétera, como humano. Recuerden que se despojó de su divinidad y vino y se identificó con el ser humano, con sus debilidades y todo. Entonces, si él era humano, definitivamente él tuvo que aprender estudiando las Escrituras, mis amados hermanos. Estudiando las Escrituras, igual que nosotros. Es una disciplina humana, cristiana, leer regularmente la palabra. El Señor Jesús oraba regularmente, ayunaba regularmente, leía la palabra regularmente, testificaba de la palabra regularmente. Y yo hasta me atrevo a decir, él diezmaba, él cumplía con la palabra, pero recuerden que está viviendo la ley, ¿no es cierto? Entonces, si tú y yo examinamos un poquito el caminar de Cristo, el caminar de crecimiento de Cristo, yo me voy a permitir hablar de 4 versículos que nos aclaran realmente el crecimiento de Jesús, como el doctor Lucas lo vio. En Lucas capítulo 1, versículo 18, dice la palabra, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Es decir, dice, se fortalecía en espíritu. Eso significa que estaba en comunión con Dios. Ahora, en el mismo Lucas, en el capítulo 2, versículo 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía, y oigan esto, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es decir, el Señor, al tener esa comunión, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y entonces, al llenarse de sabiduría, definitivamente la gracia de Dios era una realidad en su vida. La influencia de Dios sobre él era evidente. ¿Por qué? Porque crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Ahora veamos el versículo 2, el capítulo 2, el versículo 46. Dice la palabra, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. El niño desapareció, ya era un jovencito como de unos 12 años, desapareció de sus padres, estaban en la gran ciudad. Y entonces dice, y lo buscaron desesperadamente, los padres creyeron que se perdió el niño, y dice, aconteció que 3 días después, es decir, pasó perdido 3 días, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Póngale atención a esto. Dice, oyéndolos y preguntándoles. Preguntando, es decir, él tenía hambre de conocer a Dios y conocer de Dios. Es decir, él se metió. Como decir, yo tengo que aprender ahora la filosofía, quién es Dios. Y los doctores de la ley, ellos saben, ellos han estudiado el Pentateuco, ellos estudian la ley. Entonces él se dirigió donde sabía. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Se dirigió a donde los que sabían. Y fue instruido por ellos, les oyó hablar y les iba preguntando. No solamente se quedaba callado, les iba preguntando y pasó 3 días en ese discipulado, pero como decimos nosotros, compacto, ¿verdad? Concreto. Y vamos al versículo 52, que es sumamente conocido, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Lucas, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Es decir, él conocía la voluntad de Dios, él vivía la influencia de Dios. Entonces dice, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Una clara demostración del conocimiento
de Dios y el conocimiento a Dios que manifestaba a todos los que le rodeaban. Así creció el Señor Jesús. Como se dan cuenta, el niño desde pequeñito empezó a interesarse y tenía la disciplina bien centrada y bien dirigida hacia un crecimiento y desarrollo. Entonces, hablando de la protección de Dios a cada uno, tenemos que tener en cuenta cuatro cositas que son muy importantes. En primer lugar, tú y yo tenemos que saber y saber y saber, en otras palabras, estar completamente seguros de que, como dice el salmista en el Salmo 72, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice la palabra. Eso tú y yo tenemos que saber, saber y saber. Jehová está con nosotros. Dios está con nosotros. En segundo lugar, que Dios viene, está y nos salva. Así de simple es. Es decir, cuando tú y yo estamos en una circunstancia difícil, Dios está para nosotros. Sí, hay un ejemplo tremendo. Israel estaba siendo perseguido de una manera tremenda por los enemigos. Y allá en Isaías, el Señor envía al profeta Isaías precisamente a bendecir al pueblo. Y en el capítulo 52, versículo 7, dice: cuán hermosos son los montes, sobre los montes, los pies de que trae alegres nuevas. El pueblo estaba desesperado, hermanos. Y yo creo que lo que está sucediendo con la iglesia hoy en día, estos devocionales y todo, son alegres nuevas que Dios está enviando a toda la iglesia. Del que anuncia la paz, dice. Del que trae nuevas del bien. Del que publica la salvación. Del que dice a Sión, o sea, al pueblo, tu Dios reina. Es decir, en esos momentos tan difíciles necesitaban saber acerca de la mano de Dios. Y yo quisiera que vayan conmigo en el mismo capítulo 52 a dos versículos de la palabra que son preciosísimos. Versículo 10, 11 y 12. Esto dice la palabra. Jehová desnudó su santo brazo. ¡Wow! Esto me encanta. Y averiguando y estudiando, ¿qué significa Jehová desnudó su brazo? Es decir, como vio al pueblo, dicen los escritores, los historiadores, que los guerreros, los soldados, se desnudaban el brazo para la batalla, que nada les estorbe. Y lo mismo dice el Señor, dice, y desnudó su brazo para la batalla. Desnudó, dijo, ¿quiénes están contra mis hijos? Aquí estoy yo. Dice, se desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y dice la palabra, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Versículo 11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ellos. Es decir, el Señor decía, no se mezclen, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, los levitas, ¿verdad? Versículo 12. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¡Aleluya! No, dice, no salgáis, no se apresuren. Ya viene la salvación de Dios. No tienen que salir huyendo, porque Jehová va delante de nosotros y nos va a reunir el Dios de Israel. Esa es promesa para nosotros hoy en día, mi querido hermano. Eso es lo que tú y yo tenemos que saber, que en medio de todo lo que está sucediendo, Dios viene, está y nos salva. ¿Saben por qué? Porque Jehová desnudó su brazo, aleluya, desnudó su brazo y dijo a mi pueblo, no los tocan. Y se acabaron los enemigos, mis queridos hermanos.
Se acabaron los enemigos. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que saber? Es una verdad muy importante, es que el afán no es beneficioso, pero para absolutamente nada. Porque esa es la tendencia, ¿verdad? La tendencia es a afanarnos cuando estamos en problemas. ¿Qué es un afán? Afán es un deseo intenso, es un empeño, es un interés. Afán es todo lo que produzca intranquilidad. Afán es falta de paz. Así de simple es. El afán no es beneficioso para nada. Dios mío, qué fácil la gente se confunde y se afana. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, en el capítulo 4, versículos conocidísimos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, dice la palabra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, oye esto, guardará nuestros corazones, lo estoy poniendo en personal, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa entendimiento. Si tú no nos afanamos y más bien a través de la comunión con Dios dejamos que la protección de Dios llegue a nosotros, va a llegar, hermanos, así de simples, va a llegar. Dios es nuestro protector, hermano. Solamente tenemos que pensar una cosa tan sencilla, desde luego nos iguala, ¿no? Pero así como nosotros somos protectores de nuestros hijos, igualito es Dios con nosotros. Es decir, no nos va a dejar perecer. Nosotros tenemos que tomar la decisión de crecer. Ese es el propósito de todo esto que estamos haciendo. Tenemos que tomar el propósito, la decisión de madurar, de ser fuertes. Y así como Jesús creció, maduró, se hizo fuerte, de la misma manera nosotros. Ahora, tú puedes decirle una pregunta, ¿para qué necesito yo crecer y madurar? Tan simple como esto, para vencer la tentación de vivir atemorizado, desmoralizado, desilusionado, desconcertado, insatisfecho. Ah, pastor, pero yo no he tomado la decisión de eso. ¿Cómo no? Porque el demonio produce todas esas cosas para que tú y yo estemos así, alejados de Dios. Para que estemos alejados de Dios, porque toda esa insatisfacción, esa desilusión, ese desconcierto, lo que hace es alejarnos de Dios. El mismo apóstol Pablo, en Hebreos, en el capítulo 5, habla en cuarto lugar acerca de la necesidad de crecimiento en la palabra. Ahí nos está diciendo, miren, iglesia, no se pueden quedar ustedes como están. Ustedes tienen que luchar en contra de la tentación. ¿Ok? Y dice en Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, dice esto. Porque debiendo ser ya maestro, póngale atención, es decir, tienes mucho tiempo en el Señor. Y después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice la palabra, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué significa estos versículos? Que toda la palabra que tú y yo podamos haber escuchado no ha sido realmente atendida. Y al no ser atendida, no es entendida y no se ha vivido la palabra. Entonces la advertencia de Pablo dice en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, oigan esto, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Cuando está diciendo esto, está diciendo, y todo aquel que participa de la leche no tiene un carácter fuerte.
No tiene un carácter firme, no tiene un carácter consistente. Su carácter es como el de un niño, inexperto en todo. Entonces, ¿qué dice el versículo 14? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces el alimento, la palabra, no es solamente de leerla o de tenerla ahí en un estante. No, no, no. Es de atenderla, es de estudiarla, de meditarla. Justamente como decía el niño Jesús, crecía y se fortalecía y crecía en sabiduría, ¿verdad? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oye esto, ahí está, eso es lo que dice. Por el uso de los sentidos, la vista, el olfato, la boca, el oído, todos nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que está en contra de ella. Y no dejarse confundir. Caminar maduros, ¿sí? Ahora se han despertado cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Así es que, hermanos amados, cuando hablamos de la protección de Dios, yo sí quisiera hablar de los alcances de la protección de Dios. Amén. Unos 5 versículos, vamos a leerlos, vamos a pasar rápidamente, ¿verdad? 5 cosas de la protección de Dios para conocer los alcances de la protección de Dios. En primer lugar, Dios es nuestro defensor y nuestro escudo. Eso dice la palabra. Salmos 5, 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo con un escudo, lo rodearás de tu favor. Es defensor y nuestro escudo. Nos defiende y nos protege. En segundo lugar, Dios es nuestro refugio. Mira, estoy hablando de los alcances. ¿Qué es a dónde llegamos, no es cierto? Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, dice la palabra. Me guardarás de la angustia. Oye, de los afanes. Con cánticos de liberación me rodearás. Es decir, vamos a decir, mi Dios está, pues, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y cantamos y decimos, no, 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 aquí no hay arma forjada en contra mía, porque Dios es mi refugio y Él me guardará. En tercer lugar, Dios es nuestro protector. Salmo 121, 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios es nuestro protector permanentemente. Sí, hay momentos en que tropezamos y a lo mejor alguna vez caímos. Pero ¿saben qué? Esta palabra resbaladero es tremenda, pues. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos protegerá para no llegar a ese peligro inminente cuyo fin es el fondo. Dios no nos deja llegar al fondo. Tú eres mi refugio, dice el salmista. No resbalaré mucho. Él no se duerme, el que nos guarda no se duerme, mi hermano amado. En cuarto lugar, el trato de Dios es personal. Eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Zacarías en el capítulo 10, versículo 12, dice, yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. A mí cada vez que yo veo esto, cuando dice Jehová, digo, wow, ¿cómo nos habla Dios? El omnipotente, el omnipresente, el omnisciente Dios tiene la misericordia de hablarnos. Hoy nos está hablando Él, como diciendo, Él nos está diciendo hoy, yo los fortalecerán y caminarán en mi nombre.
Eso está diciendo hoy Dios. Hoy Dios lo está diciendo a toda la iglesia, mi querido hermano, a todos sus hijos. Así de simple es esto. Tan sencillo como esto. Y en quinto lugar, mira, Dios nos guarda seguros. Si te das cuenta, los alcances de la protección. Dice, Dios nos guarda seguros hasta la eternidad. Y ahí, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, la protección de Dios es tan tremendamente firme y poderosa que el Señor lo que quiere es guardarnos y ser guardados por el poder de Dios mediante la fe, es decir, porque nosotros creemos en ello, hasta la salvación total y que se manifestará en el día postrero, en el día del juicio final. Déjenme concluir con esto en este día. Empecé diciendo y mencioné 2 de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que nos afirmará y guardará del mal. Eso no te olvide nunca. Él nos mantendrá firmes y nos protegerá. Por eso, aprendamos a vivir en esa protección. Aprendamos a vivir firmes y confiados en Dios. Aprendamos a vivir sujetos a Dios, sujetos a su palabra. Y cuando estamos sujetos a Dios y a su palabra, esto habla de crecer, de madurar, de estar en íntima relación con Él. Aprendamos a vencer con su ayuda y su palabra a las tentaciones. Las tentaciones son las armas más poderosas del enemigo para apartarnos de Dios. Y óyeme esto, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amigo, mi amiga. Y jamás olvidemos que Jesucristo es nuestra protección. Si tú y yo decimos esto, significa que tenemos. Si tú y yo hacemos esto, afirmamos esto, que Jesús es nuestra protección, entonces quiere decir que estamos teniendo visión espiritual 2020. Que nos va a guardar de todo este 2020 y más allá. Mi amado hermano, oremos en este día, hagamos una pequeña oración y si por un momento has estado desconcertado, si por algún momento has estado desilusionado, si por algún momento has estado pensando, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer? Has estado insatisfecho, desconcertado. Este es el momento de decirle, Señor, aquí estoy, te rindo mi vida. Ven, enséñame. Yo quiero crecer y madurar. Yo quiero que tú seas mi protector de ahora y para siempre, para la eternidad. Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, aquí estamos. Tu iglesia y tus necesitados, así te puedo decir, porque mucha gente estamos necesitados de ti, necesitamos de la revelación de la protección tuya, estamos necesitados precisamente de lo que cada uno de nosotros debe recibir de ti, esa fortaleza espiritual, esa unción espiritual, Señor. Queremos tener la revelación de que tu brazo está desnudado, que has declarado la guerra a todos aquellos que vienen en contra nuestra o todo aquello que se levante en contra nuestra. Tu brazo está desnudo, Señor, y gracias te doy por ello. Señor, aquí te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestra vida, Señor. Bendícenos y revélate, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si tú hiciste esta oración por primera vez, afiánzate de la palabra. Escucha la palabra, ¿verdad? Y estúdiala. Y ya vas a ver que vas a ir creciendo en el Señor. Y tu iglesia, hoy más que nunca, estate firme. La promesa de la palabra de Dios de este día es que Dios está con su brazo desnudo. Es decir, está peleando por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros estemos tranquilos. Vivamos la protección de Dios. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén. Y amén.